Ok. ¿Preguntas antes de iniciar? Buenas tardes, ingeniero. Yo tenía una pregunta, pero era de un ejercicio de resistencia, pero es bien puntual. No sé si me la puede. Sí, está bien. Es que es del ejercicio del cono truncado que tiene un cilindro, o sea, que es un cono hueco, pues. Entonces, mi duda es de que en ese caso tendríamos que restarle el área del cilindro a mi diferencial que voy a tomar para hacer la suma. Es decir, en ese caso tomaría por ejemplo, que tomen los ejes, un px cuadrado, entonces a eso le tengo que restar el área del cilindro. Ah, creo que, creo que está hablando de este, ¿no? Sí, ese. Sí, no, entonces si está pidiendo la resistencia entre las dos caras superior, digamos que la diferencia potencial esté entre la cara superior e inferior, dependerá, ¿no? La conductividad no sé si era constante o variable. Sí, es constante. Si, si es constante, entonces los elementos que va a ir considerando, dado que la carga se movería de esta forma, entonces aquí la opción pues sería considerar elementos en serie. Sí, es que, bueno, ayer yo le mandé una foto igual de un ejercicio, pero aquel no estaba con el hueco, ¿no? Que estaba Ah, normal. bueno, pero sí, pero es la misma historia. Eh, bueno, ahí dibujé dos elementos, pero son un montón colocados en serie. Entonces, cuando usted toma la resistencia de uno de ellos, y dice, ok, el diferencial de resistencia, que sería la longitud, la conductividad por el área de la sección transversal. Bueno, usted dice, la longitud es un pequeño, le puede llamar Y, no sé cómo quieran llamar esta variable que se mide en el eje vertical, le pueden llamar Z. Eso es de especificarlo en el ejercicio, le llamo Y. La conductividad, que está en eje no es constante, y el área se refiere al área de la sección transversal del elemento. Entonces sería esa área de acá. Entonces, claro, puedo considerar, verlo desde arriba, entonces, sino para poder calcular esa área, dado que el agujero, ¿no? Para todos los elementos en serie es el mismo, entonces tendría que hacer la resta. Claro, le puede llamar un radio X al exterior, que esa X va cambiando, ¿no? Recuerden que la idea es hacer una sumatoria de esos elementos, entonces pueden decir que hay un radio X, o le llaman ρ, como ustedes deseen, pero hay un radio que es fijo para todos los elementos diferenciales, por eso dibujé dos, para que visualizaran eso. Para todos los elementos diferenciales el orificio es el mismo, entonces tienen A, tienen X, entonces el área es la resta, ¿no? Pi x al cuadrado menos al cuadrado. Sí, es que mi duda era esa, porque no sabía si tenía que restarle todo el cilindro, o sea, el área de todo el cilindro contando Sí. ambas tapas y la lateral, pero la verdad veo que solo es las tapas, la tapa. ¿Qué pueden hacer después? Bueno, pueden considerar que esto cambie. De repente le pueden considerar que la densidad sea una función, por ejemplo, que fuera ρ cuadrado. Entonces, si ya hacen ρ cuadrado, ya esto pues ya no es una opción, sino que tienen que tomar otro elemento más pequeño, una banda. Primero calcular la resistencia del elemento rojo sumando elementos en paralelo del verde, y ese diferencial de resistencia 2, le puedo llamar a este, la longitud, que sigue siendo un d de y, la conductividad, que es una función de ρ cuadrado, y el área,
de esa banda de la sección transversal es 2pi rho diferencial de rho. Entonces hacen la suma de los elementos en verde en paralelo y calculan después la suma de los elementos en... Pero claro, ¿no? Cuando vayan a hacer la integral con respecto de rho, la integral sería de a x. Otra variante podría ser, bueno, como hay que tener cuidado y a veces uno se pone a inventar cosas o decir que cambiaría, pero hay que ver que las integrales se puedan hacer. Eso no lo puedo garantizar sin hacerlo, pero por ejemplo, no sé, se me ocurre que sean dos conos truncados, o sea que el orificio sea así. Entonces ya en la situación es que aquí tendríamos un x1 y un x2, donde el x1, su ecuación dependerá del cono exterior. Perdón, voy a marcar en otro color. ¿Qué pasó? Ahí. El x2, su ecuación depende de la recta exterior, porque esa sería el x2, y el x1 depende del interior. No sé, pueden ponerle que son paralelas las rectas o algo así, ¿no? Pero son, repito, al menos técnicas que yo recomiendo para estudiar, ir cambiando cosas, pero hay que tener cuidado si nos queda una integral que no se puede hacer, pues. Pero al menos es importante no tanto la parte de integral, la parte integral es la herramienta común en el sentido que es el requisito, es la clase que hay que llevar. El planteamiento es lo que tienen que hacer. Que la integral se pueda hacer o no, al ponerse a inventar ejercicios, eso no es tan determinante, sino el poder establecer la relación correcta. Repito, en el examen se garantiza que todos se puedan resolver. Perdón, ¿alguien iba a decir algo más? Sí, es que en este caso, para sacar la pendiente, ¿no? Yo tomaría el valor, en este caso, 2C y 2B o B y C, porque en este caso 2B y 2C es el diámetro, ¿no? Sí, usted le pone los números. O sea, puede decir que es el doble o le llama a una distancia a la otra le llama B, a la otra le llama C, a la otra le llama D. O le pone el doble, 2A, 2B, qué sé yo. Pero las dimensiones se las pueden agregar. Ahora, si quieren que una sea el doble, perdón, el de abajo sería hasta acá, ¿no? Lo que pasa es que si les ponen el doble, en ambos casos le va a quedar las rectas paralelas. Y sí, probablemente sea alguna situación más corta, pero le pueden poner los valores que ustedes quieran. Bueno, perdón, había dejado el problema 15.9. No sé cómo le fue, si alguien lo hizo, si no lo hicieron. Tiene respuesta, me parece, entonces tiene la ventaja que podían verificar. No se peleen por responder. Por mi parte, no lo hice, ingeniero, porque he estado trabajando en otros ejercicios, así que no le mentiría eso, digo. Bueno, los demás. Tampoco, ingeniero. Nadie lo hizo entonces. Alguien Bueno, va a responder. estar en otro ejercicio. ¿Perdón? Por estar practicando con otros ejercicios. Bueno, pero este problema, bueno, no los estreso con regaño ya. Vamos a ver.
La situación es que aquí eran partículas cargadas que se estaban moviendo, que las movía no dice y no hace falta conocerlo. Solo déjenme buscar el enunciado. Creo que pedía el campo en todo punto. Déjenme ver. Pues 15.9 era, perdón. Voy a poner el enunciado ahí en pantalla. Encontrar B dentro y fuera de las. Bueno, básicamente encontrar B en todo punto. El radio creo que era A. Bueno, en vainas casi siempre son radios A. Sí. Hay una parte de enunciado que sí lo debo pegar ahí para resaltarlo. Que dice que es un haz cilíndrico, o sea, el tubo cilíndrico, en realidad el cilindro, muy largo, muy largo. O podemos decir más bien que el haz hace referencia al haz de partículas, simplemente las partículas moviéndose en el recipiente que tiene forma de cilindro, que es muy largo. Por lo tanto, esta palabra para nosotros va a ser, bueno, dimensiones infinitas. Pero tendría que decirlo, ¿no? Si dice que es finito, o por ejemplo dice, considérese un cilindro de longitud tal, de repente nos está diciendo que nos estamos analizando únicamente el campo B debido a esa porción, que es algo que se ha resaltado antes, ¿no? Que si habla de una porción L, no forma un camino cerrado, igual que en el caso del infinito, pero que únicamente esa porción es la parte que nos interesa en la obtención de la respuesta. Entonces, muy largo, infinito. Tampoco menciona, yo quizás por el dibujo, por hacerlo más práctico, lo coloqué así acostado, no dan los ejes, entonces pues la opción más simple es colocar el eje Z. O lo escriben, ¿no? Supongamos que el eje Z coincide con el eje del cilindro, o lo dibujan el cilindro. Porque cambiar los ejes, lo que va a suceder es que tendríamos que cambiar direcciones, ya la dirección no sería, más bien aquí al revés, perdón. El movimiento hacia allá, entonces también influye la velocidad. En realidad, vean que no dice, hay una velocidad constante, no dice particularmente si es en la dirección del eje hacia arriba o hacia abajo, y es como no lo dice, entonces la respuesta es a uno decidir, en el sentido que decido que el eje Z coincide con el eje del cilindro, entonces también considero que la velocidad es constante y va hacia arriba. Evidentemente, si lo ponen hacia abajo, la única diferencia va a ser un signo. Al final de cuentas es algo irrelevante, pero se debe colocar, ¿no? En el diagrama o en algún lugar. Decía que en ese caso la gran diferencia aquí es que nuestra densidad, al ser la densidad de carga que será constante, por la velocidad, en todo caso lo puedo escribir así, rho CH por el valor B y va en dirección de Z. ¿Por qué colocarlo en Z? Por la simplicidad que nos da. Como tenemos un cilindro muy largo, infinito,
y tenemos una densidad volumétrica de corriente que v en z, entonces automáticamente el campo B va a ser una función de ρ y va en phi. Entonces, si alguien, por ejemplo, por cuestión de dibujo nos lo puso así y ya no va a trabajar que el eje del cilindro es el eje Z, sino el eje, por ejemplo, Y, entonces ya esta dirección ya no va a ser la misma. Claro, lo que va a ser igual va a ser esta parte. Él va a poder tomar aquí una gaussiana igual, un cilindro, perdón, un círculo concéntrico, pero al final de cuentas, si lo trabaja de esta forma o de la forma, considero más simple, la componente le va a dar igual. La dirección evidentemente le va a cambiar. También habrá que ver que la variable ρ en este dibujo la mediría en este sentido. Entonces hace un cambio de coordenadas, pero la expresión a la que van a llegar en magnitud tendría que ser igual. Solo que las direcciones se va a complicar un poco más. Y es algo que se suele llamar que los campos no dependen de cómo escojamos el sistema de coordenadas, o particularmente cómo escojamos el origen. Entonces, claro, no lo dan. Pues, lo lógico es considerar la opción más simple, para no complicarnos con un intercambio de coordenadas, porque aquí serían trabajar con unas coordenadas cilíndricas, pero con los ejes no de la forma usual. Entonces yo no lo recomiendo. Es más que todo por simplicidad. Van a llegar a la misma respuesta, pero podría haber alguna confusión debido al cambio de ejes. Te garantizamos esto. Ya sabemos que para este tipo de ejercicios el cilindro es infinito, aunque no lo dibuje. Bueno, voy a marcarle mejor para no olvidemos eso. Entonces las superficies amperianas son círculos concéntricos, ¿no? al cilindro. Es decir, comparten el... ¿Qué pasó? Se movió. Claro, yo comentaba igual que este problema, que es bastante corto, solo son dos regiones, entonces podemos aprovechar y hacer en el mismo dibujo, si es posible, en este caso sí, las dos amperianas. O hacerlo un poco más grande para que salgan y llamarle a esta C1. Llamarle C2. En realidad, no hay ningún problema mientras estén marcadas cuál es cuál. Entonces vamos para el interior, es decir, para ρ menor que A. El campo B, perdón, la circulación del campo B es igual a el mu sub 0 por la corriente encerrada. Vamos a trabajar en C1. Estoy marcando cuál es C1 en el dibujo. Ya sabemos todo lo que va a suceder. El campo B va en dirección de phi, es paralelo al diferencial de línea, que en este caso tendría que ser de esta manera. Bueno, la orientación del camino creo que no la he marcado antes y resalto que se debería indicar. Porque de esa forma, para esa dirección, influye cuando quizás no ahorita, pero sí va a influir cuando se haga la parte del potencial vectorial. Entonces habrá que utilizar el teorema de Stokes ahí, entonces sí se debe resaltar esa dirección, al menos para la parte de esta de acá, que no influye, ¿no? Al final de cuentas se reduce a
a B, el campo B, por la longitud de la amperiana, que es 2pi por ρ. En el caso del mu, la corriente encerrada, aquí la orientación de la curva que no se ha de la amperiana que no se ha marcado. Espérense, tramo, ahí. Entonces, por ejemplo, si yo marco una dirección, que es esta, es decir, para el campo B viene así, y el diferencial de línea, en el caso de del círculo o de la circunferencia, va en esta dirección. Entonces, si yo tomo una trayectoria diferente, en la parte del flujo, en la parte de la corriente encerrada, habrá que tomar en cuenta que para la trayectoria marcada en el sentido antihorario visto desde arriba, se debería considerar un flujo positivo si coincide con el diferencial de área, y si no, pues se debe tomar negativo. Entonces, en esas dos situaciones es que va a tener una influencia la dirección del sentido de la orientación de la integral de línea, pero quizá va a ser más perceptible cuando se vea la parte del potencial vectorial. Entonces, en este caso, la corriente cerrada es ver cuánta carga atraviesa la primera amperiana por unidad de tiempo. Como tenemos entonces una densidad J que es constante, repito, aquí se da la situación de que esto es constante, no hay que hacer un producto cruz, no hay que hacer un producto cruz. Si se hiciera un producto cruz, entonces la velocidad ya no sería constante. Perdón, si estuviese girando, hay que hacer un producto cruz y ya la velocidad no es constante. En este caso es constante, por lo tanto J es constante. Entonces la corriente que está atravesando C1 es simplemente la densidad J por el área de la sección de C1, que es pi por ρ al cuadrado. Entonces hay una cancelación y el campo B, igual hay un pi que se va también, perdón. Y el campo B es igual a mu sub 0, voy a reemplazar J, la componente, es la densidad ρch, la velocidad, multiplicada por ρ sobre 2. Que claro, yo puedo escribirlo mu sub 0, ρch, b por ρ. Y esa sería la consideración en particular si nosotros establecemos el eje en dirección el eje del cilindro en el eje Z. Al final, si se ve la respuesta del libro, lo que hacen es decir, bueno, y si la velocidad fuese un vector que tenga cualquier dirección, y si el ρ fuese un vector, entonces tratar de escribir esto no directamente en phi, sino escribirlo como un producto cruz, de decir B cruz un ρ. Al final de cuentas, esto para una situación donde los ejes no sean de esta manera. Es decir, que alguien haga lo más arbitrario posible, entonces le coincide, ¿no?, el producto cruz B cruz ρ. Para el caso que esté el eje Z en el eje del cilindro, es lo que tenemos abajo, pero en un caso más general le debe coincidir. Pero es una situación de decisión de Wagner. Me parece que la respuesta la deja así. Bueno, no recuerdo si es ese ejercicio. Ah, sí. Es ese de ahí. Es decir, esto sería en una situación general, ubicando el eje de cualquier forma, pero si el eje está en el Z, se convierte en esto.
¿Cómo podrían determinar esto directamente? Bueno, por Biot-Savart. Si hacen Biot-Savart se dan cuenta que queda esto. Pero no hace falta, a mi criterio no haría falta expresarlo así. Para ρ mayor que A ahora, para ρ mayor que A, lo mismo se escribe, bueno, pues se debe yo considero que se debe, que hay un error, ¿no? DDR, perdón. Siempre suelo decir esto, ¿no? Como es tanta la coordinación que hay en el libro de Bagnes con los temas de 321 y de 415, que justamente en 321 estamos viendo ley de Gauss. Y la otra semana iniciamos potencial escalar y con ustedes potencial vector. Entonces a veces, como estoy en clases seguidas, a veces le pongo el DDA aquí o digo gaussiana y como yo digo amperiana, pero es por la misma mezcla. Pero debe ser DDR, ¿no? No DDA. En Gauss sí es DDA. Entonces esto es mu sub 0 por la corriente encerrada. Básicamente recuerden que cuando estamos en la última región, lo único que hacemos con la parte de la corriente encerrada es recordarnos que en el caso del límite de la integral, pero aquí no hay límite, pero vemos que el área de la sección donde pasa la carga es el círculo de radio A. Entonces, agarro mi expresión, esta de carga encerrada, y cambio el ρ por A. Pero solo en el lado de carga encerrada, perdón, de corriente encerrada. De corriente encerrada. En el lado derecho, no en el izquierdo. Igual se ve el pi, no se ve el j. Y tendríamos que B, pongo de un solo la dirección, perdón, como vector, es mu sub 0 j al cuadrado sobre 2ρ en dirección de phi. Es en el caso general. En el caso perdón, en el caso de que esté en el EZ, en el caso de que quisiéramos escribirlo como esto, habríamos que hacer como una especie de adaptación, ¿no? O sea, B cruz R, que es la dirección que tendría el campo, lo pueden verificar por Biot-Savart, si lo sé, si el movimiento fuese en una dirección diferente a la de Z. Pero esto se reduce, en el caso de que fuese un movimiento en el eje, la velocidad en el eje Z, pues se reduce a B ρ en phi. Entonces, si yo quisiera meter esa expresión acá, para dejarlo solo como Wagner, que no le veo necesidad, pero igual lo comento. Lo que hacemos es agregar lo que haga falta. Aquí creo que me faltó cambiar J, perdón. Lo voy a cambiar acá. J era la densidad por la velocidad. Entonces, si queremos dejar la respuesta como Wagner, tendríamos que forzar a que aparezca esto, B por ρ, y pues simplemente lo que hago es, escribo B por ρ, le agrego el ρ arriba y se lo agrego abajo. De manera que tendría esto expresado como B cruz ρ. No es el unitario, ¿verdad? Es el ρ vector no unitario. Pero siempre las coordenadas cilíndricas. Entonces lo podría escribir así. A cuadrado, B cruz ρ sobre 2ρ cuadrado. Claro, esto sería en un caso más general para alguien, repito, que decidió colocar los ejes de forma diferente, llegaría a esto. Para mí no es obligatorio. O sea, no haría falta hacerlo, con tal que ustedes digan, bueno, considero el eje Z como el eje del cilindro. Si lo hacen de otra forma, pues va a ser un poco más de trabajo. Bueno, preguntas.
ese vector rod va a quedar siempre, ya sea que pongamos el cilindro en el eje X o en el eje Y. Sí, sí. ¿Cómo lo pueden probar? Por desabar. Es decir, el V cruz ρ se reduce a esto si la velocidad coincide con es decir, si la velocidad es en Z. Si la velocidad no es en Z, pues va a cambiar la expresión, pero la idea del cómo cambia es la misma. O sea, quizás la dirección tendríamos variables diferentes, pero sería equivalente. Al final de cuentas le toman la magnitud, queda igual, solo que va a quedar en términos de las variables que se usen de acuerdo al sistema de ejes diferentes. Porque en realidad eso va a pasar siempre que el problema no hable de una dirección. Entonces, Bagnes tiene la costumbre de dejarlos así para cualquier dirección que puedan tomar. Pero repito, pueden verificar que la dirección del campo B sería esta a partir de Diosavar, independientemente cómo tomen los ejes. Alguien preguntó. Perdón, no había visto el mensaje de Marvin y de Arlene. No sé si llegaron a esa respuesta entonces. Para fines prácticos, para mí sería suficiente que lo dejaran así. En realidad no. Pero repito, es eso, que Bagnes deja una situación que el eje del cilindro estaría en cualquier lado. ¿Preguntas? En realidad el problema estaba bastante simple. Lo que pasa es que quizás lo que están acostumbrados o los problemas que han aparecido eran problemas donde esto se calculaba como un producto cruz porque estaba girando. ¿Podría haber un problema de esto que esté girando? Sí. ¿Y si está girando, qué sucedía? Bueno, si estaba girando en el eje del cilindro y ese coincidía con el eje Z, recuerden que normalmente quedaba la densidad de carga, quedaba V, ρ, en fin. Entonces vean que el J sería, perdón, B no quedaba, omega, perdón, si está girando sería omega. Entonces si está girando, la diferencia es que el J depende de ρ, pero va en phi. Por lo tanto, tendrían que hacer el otro caso. Lo pueden trabajar ustedes, es decir, consideren un cilindro infinito o muy largo que está girando a una velocidad angular omega y calculen el campo B en todo punto. Como tenemos una situación de que el J va en phi, entonces saben que las amperianas las deben tomar de esta forma. Pueden concluir directamente que el campo afuera es cero. Lo comentan, ¿no? En algún lado el por qué y aprovechan eso, ¿no? Vean que el hecho de aprovechar, ya se justificó, o sea, en el caso del solenoide, perdón, era no solenoide. No, bueno, el caso que hicimos, el primer ejemplo que hicimos de Ampere, se justificó que independientemente de cuál fuera la densidad, sea variable o sea constante, se prueba en general. Y creo que en uno de los videos del capítulo 15 hago el caso general, pero que se calculaba en el eje para ver la diferencia entre las restas del campo afuera y dentro, y se concluía que afuera era cero. Y eso se va a cumplir siempre que la densidad, las densidades de carga vayan en phi y dependan de ρ. Entonces, lo que sale conveniente es tomar una amperiana que tenga una parte adentro y una parte afuera, porque el campo afuera es cero. O sea que ese hecho lo pueden utilizar en este problema, solo lo comentan, ¿no?
para estos problemas el campo B fuera. Al menos yo lo permito que aprovechen ese resultado. Ahí tienen otro ejemplo diferente y no un problema, es decir, no tan usual. Pero tiene que ser infinito. Si no es infinito, no se va a poder plantear la forma integral de Gamper. ¿Preguntas? Y si fueran cilindros concéntricos, Lo mismo. Ese tipo de preguntas son las que me agradan en el sentido que ya a ustedes les llama interés y dicen, ah, bueno, cambiarían condiciones y es una manera más útil para estudiar. Si son concéntricos y digamos que, bueno, le pueden poner un montón de densidades, pero por cuestión de simplicidad, digamos que hay una densidad volumétrica que va en phi en esta parte. O le ponen adentro, le ponen una J1 en la parte interior, J2 en la otra, pero van en phi. Entonces, el resultado se va a cumplir siempre. ¿Dónde va a ser cero el campo? Afuera. Adentro, no necesariamente. Entonces, ¿qué sucede? Como son dos regiones, porque afuera es cero, en realidad afuera ya está. Entonces solo sería una región que es la parte interior del primer cilindro y la otra región es la parte entre los dos. Entonces, para aprovechar que el campo B es cero, si los J que puedan haber son constantes, dependen de ρ pero van en phi. Entonces, las amperianas, que hay que tomar dos porque son dos regiones, se van a tomar así. Tenemos el eje entonces voy a tomar aquí una dirección phi. Entonces se toman buscando aprovechar de que el campo ahí es cero. Entonces la primera sería una que tenga un radio ρ que esté a una distancia, perdón, que esté el ρ en la primera región. Y cuando vemos el flujo de carga, perdón, esto corrige y se mueve. Cuando vemos el flujo de carga, si solo hay en la carga moviéndose entre los dos cilindros, pues solo tendríamos flujo acá, ¿no? En esta parte. Pero es en todo. O si tuviésemos en la primera región, pues habría carga pasando esta parte. Pero vean que ahí tendríamos dos flujos. O sea, plantean el B.DDA, DDR, igual a mu sub 0 corriente encerrada. Y lo que tienen es, eligen un sentido a esto. Si lo tomo así, ¿qué ventaja tiene? Número uno, que tendría el campo B evaluado en un ρ, que evidentemente ese ρ es menor que A, por la longitud L. Y la otra distancia, que le puedo llamar como sea, pierde sentido porque el campo es cero. Entonces me quedaría el campo B evaluado en ese ρ2, pero el campo es cero. Y con la corriente encerrada, lo que veo son los flujos en toda ella. Entonces podría ser, repito, que carga atraviese esta parte. Entonces sería una integral en la variable ρ de A hasta B. Y si le quieren agregar otra densidad adentro, pues tendrían que hacer esta parte también, una integral en la variable ρ desde ρ hasta A. Pero el hecho es
aprovechar esto de acá y vean que ya tendría el campo en esa región. ¿Cómo cambio en la siguiente región? Digamos, ρ entre A y B. Bueno, aprovecho siempre el campo afuera es 0 y la amperiana la dibujo así. De forma que el radio ρ que me interesa, o que la distancia ρ que me interesa, esté en esa región. ¿Qué va a cambiar? Cuando vea la corriente encerrada, ya solo sería ver el flujo, no en la totalidad que está en anaranjado, sino en lo que voy a colocar en verde. Es ver el flujo de acá. Entonces la integral sería de ρ hasta B. Pero repito, este hecho para las situaciones que ya se mencionaron, solo lo comentan. Se sabe que si lo comentan lo acepto como válido. Si no, si solo le ponen que 0 y no ponen algún comentario, pues ahí van a tener alguna pérdida de puntos. No sé si aclara eso la duda. Sí. Y en el caso de que hubiese una densidad de corriente superficial en el primer cilindro. Ah, lo mismo. Recuerde que si hubiese, por ejemplo, una densidad, ¿con qué color lo hago? Con esta. Si hubiese una densidad superficial, aparte del flujo que va a ser en la parte azul y naranja, solamente agregaría la multiplicación. Si K debería ser constante para que se pueda utilizar la ley de Ampere. Vaya, por ejemplo, mejor lo voy a escribir acá. Si quiere hacer la primera región, digamos que hay densidades, hay una J1 en el interior, que depende de ρ y Benfi, hay una J2 entre los dos cilindros y hay una densidad superficial K en la parte del cilindro. Bueno, voy a poner acá J1, J2, K1 y le agregamos una K2 también. Todas van en fin. K1, K2. Entonces, si uso la amperiana que está en amarillo, tendría que, y que las J son variables, evidentemente en función de ρ, debo hacer el flujo en la parte azul, que es, como es una integral, vamos a cambiarlo un poco para acá. Digamos que esta es la amperiana amarilla, que aquí tengo el eje Z y que está en ρ. Entonces, en la primera parte tengo el cilindro de radio A y lo que veo es el flujo ahí. El flujo de la carga que está distribuida de forma volumétrica, es decir, la carga que atraviesa esta área. El diferencial de área es un punto importante. El diferencial de área es en phi. Porque ya mencioné que estas amperianas están en un plano phi constante. Entonces, el diferencial de área, al ser en phi, pues es d de ρ, d de z. En phi. El j va en phi, hacemos el producto punto, pero la integral de z al final de cuentas es L, donde tomen el origen, entonces puedo colocar directamente que sería L, la integral desde ρ hasta A, el J1 diferencial de ρ. Y esto sería lo que hay en azul. Luego el radio B. Entonces tienen que ver la carga que atraviesa toda esta parte, pero ya sería con el J2. Entonces aquí hay un J1 entrando, aquí hay un J2 entrando.
Entonces, en la otra parte es igual, sería una integral de en z que dio L y la variable ρ la mueve desde A hasta B. J2 diferencial de ρ. Y si hay densidades superficiales, entonces la carga que va a haber es lo que atraviesa, por ejemplo, esta línea que está justamente en ρ igual a A y la otra línea que está en ρ igual a B. Considerando que ahí están las superficiales, ¿no? Y que deberían de ser constantes. Entonces, si agrega a esas dos, como son constantes, entonces solo tiene que multiplicar el K1 por la longitud de la curva en la cual se está atravesando la cara. Aquí es esa recta. Es decir, si vemos las trayectorias que estoy dibujando aquí en color morado, la carga atraviesa justo sobre esa recta. Entonces solo tiene que multiplicar Q1 por L. Y en la otra, Q2 por L. ¿Qué cambia en la siguiente región? Si tomo la otra amperiana, la gran diferencia en la otra amperiana es que esa arranca desde acá. Entonces no tendríamos esta parte. O sea que si la otra amperiana la pongo en amarillo, y la voy a hacer más grande para que se vea la diferencia, la otra amperiana que está a una distancia ρ, que está entre A y B, solo tendríamos el flujo en esta parte. O sea que ya no hay ni la superficial de K1 ni la volumétrica de J1. Y esta integral sería L, la integral desde ρ hasta B, J2 de ρ. Y si tendríamos la superficial debido a K2, entonces tendríamos K2 por L. Esa es la diferencia. Pero lo importante es aprovechar que el campo afuera de todo es cero. Perdón, ¿me decía? O sea que podemos encontrar el campo B con una sola amperiana, ¿verdad? Que Exacto. sería, si usáramos la que abarca todas las regiones. Es que podrían hacerlo como lo planteé al inicio, ¿no? Ustedes podrían tener también lo siguiente. Eso fue lo que hice al inicio porque todavía no había justificado ese resultado. Recordemos que solo son cuando las densidades van en phi. Entonces, si usted hace, por ejemplo, una amperiana que esté contenido, que tenga un ρ1 en la primera región y un ρ2 en la segunda, entonces ahí no le ayuda de mucho. Porque usted dice, aquí tengo ρ igual a 0, entonces la amperiana, perdón, lo puse en otro color. Y digamos, aquí tiene ρ igual a A, ρ igual a B. Y agarra esta amperiana. Entonces tiene un ρ1. Y aquí evidentemente no va a poder evitarse el ρ2. En la otra se le evita porque la variable del campo B0 en el ρ2, que es afuera. Entonces, ¿qué tendría en el lado izquierdo? Tendría el B evaluado en el ρ1 menos el B evaluado en el ρ2 igual a mu sub 0 la corriente encerrada. Y en la corriente encerrada usted ve lo que está pasando por esta parte, que es la debido al J2, y lo que está pasando en esta parte debido al J1.
y lo que está pasando debido al K1. Pero en su expresión del lado izquierdo tendría que este es el campo en la región ρ menor que A y este es el campo en la región entre ρ y B, porque ahí están el ρ1 y el ρ2 están ahí, entonces tiene la resta de los dos. Entonces tendría como un sistema de ecuaciones. Le puede llamar a este si quiere B1 menos B2 igual a mu sub 0. Entonces tiene que armar un sistema de ecuaciones, arma otra amperiana, que la otra amperiana podría ser esta misma, solo que dibujada acá, y dice, bueno, como la otra amperiana está en la región que el campo B es 0, entonces su sistema de ecuaciones sería el campo en la región 2 menos el campo en la región 3, que es 0, igual a la mu sub 0 corriente encerrada, y el flujo que tendría en esa parte solo sería la corriente en la parte naranja y en la parte superficial con el K2. Entonces, el sistema lo puede despejar porque encuentra B2 y con B2 encuentra B1. Pero no lo encuentra directo. Entonces, la ventaja es esa. Que se va a poder resolver con una sola amperiana si un extremo lo colocamos afuera y el otro extremo lo colocamos en la región donde queremos calcular el campo. Independientemente de los tipos de densidades de corriente que tenga. Ahora, si no van en phi algunas, si algunas van en z, pues tienen que usar superposición. El resultado de que el campo B sea 0 siempre es para las densidades que dependan de ρ o que sean constantes, pero que vayan en phi. ¿Preguntas? Y miro lo que está en rojo, lo que escribió en rojo, ¿qué región es? Perdón, ¿dónde está? Sí, esta es, donde arribita. Este es afuera. Afuera, esta, ese rojo. No, perdón. Esta es en ρ entre A y B. Pero voy a ponerlo todo en una sola imagen para que... Ahora, si quieren hacer el cálculo, agarren datos y plantean el problema y lo hacen. En realidad al J1 le pueden poner cualquier función de ρ. No hace falta escribir una función complicada, ¿verdad? Ρ cuadrado, un polinomio. Y así le empiezan a poner exponenciales, trigonométricas. En principio, en el papel se puede poner cualquier cosa, cualquier función. El tipo de integrales que les puede llevar una cantidad mayor de tiempo. Si las densidades superficiales fueran en Z, entonces haríamos superposición, al Sí. igual que nos enseñó Todas las que vayan en phi, las trabajan juntas, encuentran el campo solo a esas. Claro, si son variables, tienen que depender de ρ. Y luego, si hay las que vayan en z, pues las trabajan juntas. Porque no se va a poder encontrar de una sola vez. Pero igual, ¿verdad? Aunque tengamos una mezcla de Z y phi, igual las en phi podemos hacer lo mismo esto de tomar una sola Sí, por ejemplo, si solo son, si las dos superficiales van en z, entonces el resultado de que esto sea 0 únicamente va a ser cuando tengamos las de phi. Cuando ya vayan a hacer las de z, ya esto no se va a cumplir, pero lo encuentran igual y después solo suman. O sea que la idea de superposición se mantiene. o sea que para las densidades que irían en Z tendríamos que hacer un sistema de ecuaciones para... No. Tomaríamos las amperianas circulares, ¿verdad? En ese caso, para Sí, trabajar en sí, Z. es el mismo ejemplo que tenemos ahorita. Toman las amperianas serían círculos. Ah, es cierto. Creo que tengo resuelto un problema más o menos
de este estilo, se los voy a subir, o creo que está en la, es que en la parte, por ejemplo, ya me pasé un par de minutos, si ustedes recuerdan, de 321, en el capítulo 5, que era el capítulo de potencial, en muchos problemas era necesario encontrar el campo eléctrico antes para poder encontrar el potencial. Entonces se seguía utilizando problemas de ley de Gauss para calcular luego el potencial escalar. Aquí va a ser igual. Cuando veamos el potencial vectorial, va a ser necesario antes encontrar el campo B con la forma entre alta y tempera. Entonces, en los recursos que hay en la siguiente semana, si hay un problema así, con esta idea, tomando el campo afuera. Perdón, que la amperiana me incluya de un solo el punto afuera. Y negro, esto que está en negro es la suma de las situaciones de ρ menor que A y ρ entre A y B, ¿verdad? Sí, lo que está en pantalla, lo que está en la primera línea es ρ menor que A, considerando todas las posibilidades, un J1, un J2, un K1 y un K2. Ah, ok, entonces solo es ρ menor que A, es como veo A entre ρ y B arriba, no sé. No, perdón, es que está en un todo relajo ahí, disculpa. Pero es que es una pregunta, no es un problema específico, ¿verdad? Y como me va cambiando la versión en cada momento, bueno, por eso el relajo. Pero sí, si fuera un problema donde tengo J1, J2, K1 y K2, lo que está en la primera línea es el campo para ρ menor que A. Tomando la amperiana que está en amarillo acá, en la imagen de la que le pongo 1. Luego, el segundo caso es tomando la amperiana que le pongo el número 2 para la región entre A y B. Pero eso es lo que ustedes tienen que ir viendo, ¿no? Es una forma bastante útil de estudiar. Si le cambio esto, ¿qué pasaría? Analizar todas esas variantes. Eso es muy útil a la hora de estudiar. ¿Más preguntas? En el caso de que nos pidiera el campo B en el origen o en el eje Z, se puede utilizar esta... No necesariamente, o sea, pueden usar Biosavar, va a llegar alguna respuesta en particular, pero recuerden que si ustedes tienen el campo en esa región y que esta expresión vale para cualquier punto menor que A, entonces agarran su expresión y solo evalúan en 0. Y ya. Entonces haríamos como una amperiana nada más. Es que puede ser, o sea, si lo quieren en 0 específicamente, si solo les interesa ahí, lo que pueden hacer es tomar su amperiana que tenga el borde en 0. O sea, el borde justo en el eje. O ustedes tienen el campo B en toda esa región entre 0 y A y solo evalúan en 0. Solo hacen una evaluación si lo quieren en un punto. Creo que es más recomendable tener el campo en todo punto y después evaluarlo ahí. O la amperiana la ponen justo en el extremo, en el eje Z, pero ahí solo tendrían el campo en 0. Ahí como lo quieran hacer. O usan Biosavar. En ese caso que usted mencionó abajo de la amperiana que va de un ρ1 a un ρ2, entonces eso es como opcional hacerlo así o Sí, hacerlo de la otra manera que mencioné arriba, ¿verdad? sí. En realidad es más rápido hacerlo arriba porque lo hago de un solo. No tengo que plantear un sistema, que tampoco es un sistema complicado, ¿no? Un sistema de 2x2 que es casi inmediato, pero es un procedimiento con unas 5 líneas más de texto, pero tampoco es la gran diferencia. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, ya me pasé bastante. Ingeniero, Dígame. ese campo para un ρ menor que A es el campo total, ¿verdad? De los cilindros. Pues sí, recuerden que aquí son los campos debido a todas las distribuciones de corriente que hay. No sé a qué se refiere con... recordemos No, es que me viene a la mente que como dice ρ menor que A, entonces solo es para
para esa área. No, pues sí, la expresión que se obtenga aquí en la primera parte es el campo válido para puntos o para ubicaciones en las que ρ sea menor que A. O sea, es el campo en esa región y el otro es el campo en la otra región. Pero claro, esos campos se generan por todas las distribuciones de corriente que tengamos. Pero esa expresión matemáticamente solo es válida en esa región, pero ese campo lo está generando todo, tanto de una como de la otra. Entiendo. Gracias. Ok. Bueno, me alegra que estén preguntando, pero igual si algunos pueden ir a clase y ya nos pasamos bastante. Ingeniero, otra Bueno, pregunta. dígame. Bueno, si no tiene clase se puede retirar y respondo la pregunta sin problema. O sea, mencionó que la K tiene que ser constante para que podamos utilizar esto, ¿no? Si la K no es constante, ya no. Es que analice lo siguiente. La situación es que puede ser o constante o una función de ρ. Entonces, imagine que es una función de ρ. La situación es que sobre el cilindro, que ahí está la superficie, es decir, es densidad superficial de corriente que está ubicada ahí. Entonces, en el cilindro, ρ es una constante. Entonces, si la función es variable y depende de ρ, pues va a ser constante. Entonces no tiene sentido decir que es variable. Variable, claro, puede decir que es una función de phi o es una función de z, pero ahí ya no se puede usar esta idea, la forma integral de la ley de Ampère. Entonces, si uno dice que es variable, tendría que ser función de ρ para poder utilizar la forma integral de la ley de Ampère, pero si usted lo ubica sobre el cilindro, ρ es constante, entonces la densidad tendría que ser constante para poder utilizar la forma integral de la ley de Ampère. No sé si se aclara esa parte. Sí, gracias, sí. Bueno, más preguntas. Ingeniero, para hacerle consultas vía Telegram, podemos hacerlo los sábados y domingos. Sí. No, esta semana estoy seguro que van a preguntar un poquito más, pero sí, lo que no garantizo es responder inmediatamente. Ustedes pueden tener las preguntas ahí y cuando empiezo a responder, respondo todo. Pero no pasa de un día, pues. Bueno, mañana tienen una actividad, recuerden, es la prueba de este tema. Igual mañana voy a ver un ejemplo. La actividad, la misma idea, van a estar de las 7 de la noche hasta las 10 de la noche para poderla hacer. O era hasta las 11, no me acuerdo. Bueno, la misma hora de la prueba anterior. Pero mañana vamos a igual ver otro ejemplo de esta integral de la ley de Ampère o pasaríamos ya al otro tema. No, yo voy a iniciar la segunda unidad hasta el lunes, que también tienen una actividad, solo verifiquen el calendario, ¿verdad? O sí, Bueno, para ver si hacíamos un ejercicio mezclando así todas las densidades para terminarlo de alcanzar un poco. Decía yo, no sé, los compañeros. bueno, está bien. Está bien. Bueno, nos vemos mañana entonces. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Ingrid. Buenas noches.